uno tomar, ¿ve? Porque después de esto, fíjese lo que dice aquí el profeta, que después de esto vamos a escribir un comentario de las 7 edades de la iglesia para enviarlo a todo el mundo. Si es posible, dice, porque estamos en los últimos días, en el tiempo final. ¿Ves? ¿Se fijó en eso, verdad? Esto nunca había brillado en mi corazón tanto. ¿Ves? Entonces, dice, cuando esto ha brillado en estos últimos días, entonces he visto en dónde estamos parados. Entonces el Espíritu Santo principió a revelarme para alertar al pueblo y colocar esta enseñanza. ¿Ves? Y no puedo hacerlo suficientemente en una iglesia tan pequeña. Entonces, he pensado que si me siento y escribo un libro, pero he sentido que es mejor que lo traiga al púlpito, y aquí bajo la inspiración del Espíritu Santo, en medio de los cristianos, ¿ves? Si el Espíritu Santo viene sobre mí y me ayuda, entonces eso será más que suficiente para escribir un libro. Después lo tomaré de la cinta, porque fue grabada cuando ésta vino por inspiración. ¿Ves? Y entonces cuando escribamos ese comentario, esos libros irán corregidos un poco, porque aquí podemos decir cosas que no podremos poner en los libros. ¿Ves? Entonces dice, trataremos de ponerlo lo más completo posible en ese comentario. ¿Ves? Así que en cada mensaje en cada noche un mensaje diferente de la revelación de Jesucristo. ¿Ves? Así que daremos a la iglesia original mostraremos a la iglesia original históricamente. ¿Ves? Mostraremos los escritores, los historiadores, los ángeles, la carrera de la iglesia, cómo ha llegado hasta este tiempo. Es asombroso ver cómo cada predicción de la escritura golpea sólido con la historia, todo exacto. ¿Ves? Yo mismo he estado asombrado. Hasta ayer he tenido que leer hasta que he sentido mis ojos hinchados. Y salí y le dije a mi esposa, nunca soñé que esto hubiera sucedido. En esos tiempos no se oró por los enfermos. No hubo entrevistas. ¿Ves? Así que él dice, voy a hacerlo claro, de tal manera que lo puedan recordar bien. ¿Ves? Que usted pueda cortar, que pueda jalar, que esto pueda darnos una gran sacudida. ¿Ves? Porque yo soy responsable por predicar la palabra y no por nada más. Por hablar la palabra correcta. Y muchas veces eso puede reflejar la denominación de alguien. Ahora, si hacemos un paréntesis, usted sabe que a veces predicamos aquí, nos visita una persona que ama su denominación y a veces estamos diciendo algo que parece que se lo estamos diciendo a él. Y es lo que dice aquí el profeta. Dice, puede reflejar la denominación de alguien. ¿Ves? ¿Por qué? Porque el espíritu denominacional está en ese corazón. Entonces él se siente herido. ¿Ves? Dice aquí, eso puede reflejar la denominación de alguien. Dice, y si eso sucede, la aspereza no fue intencional. Solo exponemos lo que la Escritura ha dicho y la revelación que yo tengo de eso. Y si usted cree que yo estoy equivocado, entonces no guarde eso contra mí. Yo quisiera ser como el profeta. ¿Ve? Fíjese, él dice, si alguien dice, cree que estoy equivocado, dice, no guarde eso contra mí, dice, más bien ore por mí para que Dios me muestre lo correcto, porque yo deseo estar en lo correcto. Yo creo eso. Porque si yo veo que un hermano es un poco tardo para entender, yo no me lanzaría a decirle, ese hermano no entiende, ese hermano es ignorante, ese hermano. Más bien mi obligación sería ponerme a orar por ese hermano para que Dios le dé luz. ¿Ves? Y es lo que dice aquí el profeta. Entonces, sabiendo la responsabilidad que tengo en una reunión de esta clase,
en lo que estoy enseñando al pueblo, en la que el Espíritu me hace responsable por las palabras que yo digo en este púlpito. ¿Ve usted? Por eso solemnemente trato de aprovechar esto. ¿Ve? Por eso, en cuanto a nosotros, tenemos nuestras iglesias y sabemos lo que los cristianos piensan. No me gusta ir a la iglesia de alguien y decir algo contrario de lo que están pensando, para después, pero después de todo, pues yo tengo claro y he tratado de hacer claras mis exposiciones. Y quiero que sepa una cosa: si un hombre es católico y depende de su iglesia católica para ser salvo, ese hombre está perdido. Si un hombre es pentecostal y depende de la iglesia pentecostal para ser salvo, ese hombre está perdido. Si un hombre es metodista y depende de la iglesia metodista para ser salvo, ese hombre está perdido. ¿Ve? No importa de qué movimiento, de qué iglesia, de qué logia sea, si depende del grupo para ser salvo, ese hombre, esa persona está perdida. Pero si descansa con fe en la obra hecha por Jesucristo en el Calvario, ese hombre es salvo. Por gracia soy salvo, y esto es por fe. ¿Ves? Por la fe. No de vosotros mismos, sino que es un don de Dios. Algunas veces haciendo esto, pensaré en mi pequeño edificio, en el cual construimos hace muchos años con un montón de bloques de concreto y cosas. El profeta aquí está viendo su edificio pequeño y está viendo que es necesario hacerlo más grande. Mire, dice, es una cosa sagrada para nosotros. No nos gusta ni siquiera pensar que lo tenemos que quitar para hacer otro, porque aquí es donde Dios principió a encontrarse con nosotros cuando ni siquiera tenía un piso de cemento, pero se ha hecho viejo. Pero tenemos un programa de construcción porque queremos llenar esta cuadra con una iglesia aquí. ¿Ve? Dice, cuando yo salí del campo misionero, pues entonces me refugié en esta iglesita, y aquí podía invitar al que fuera que viniera a predicar, porque aquí no había ninguna denominación atrás que nos estuviera haciendo responsables o que nos dijera ya se salieron de las normas o algo. ¿Ves? Dice, cualquiera es bienvenido. Y a estos cultos en los que estamos predicando la revelación de Jesucristo, cualquiera es bienvenido. Traiga su Biblia, traiga papel y traiga lápiz. Ahora quiero que se fije en el libro de Revelación. Del capítulo 1 al 3 están las edades de la iglesia. Del capítulo 4 al 19, usted ve a Israel como una nación. Del capítulo 19 al 22, usted ve a Israel y a la iglesia juntos. Luego usted también puede ver las plagas, usted puede ver las advertencias y todo el final, puesto en 3 partes. Así que hablaremos de los 3 primeros capítulos, que son los que muestran a la iglesia, y la iglesia de esta edad en la que estamos viviendo, o sea, la iglesia a través de todas las edades. Así que hablaremos de 3 capítulos. Puede ser que se vea un poco seco, porque usted querrá un mensaje, usted sabe, esos que lo hacen gritar y que lo hacen brincar. Dice, tal vez se vea un poco seco, porque tenemos que regresar para atrás y poner un fundamento. ¿Ves? Así que por esto he estudiado, he orado, he hecho todo tratando de tener el sentir del Espíritu Santo, pues es la forma de exponer esto para que la gente lo vea. ¿Ves? Y tratamos que viendo esto, pues tú puedas ser iluminado y que te provoque a venir a Cristo más cerca, porque estamos en el tiempo del fin. Y eso es una cosa maravillosa. Cómo he venido estudiando las historias, cómo la iglesia principió, cómo ha sido sacada y lo que está sucediendo,
y veo esa pequeña simiente de Dios moviéndose a través de las edades. Completamente sale fuera, cercana en un lugar, reúne. Toda la simiente va saliendo. ¿Ve? La simiente a través de las edades va saliendo. Y luego vemos cómo llega al final y se reúne en un solo lugar toda la simiente. ¿Ve? Así que tendremos que ver primero el principio de la edad de la iglesia. Así que para ver cómo los apóstoles trajeron esa doctrina y todas esas cosas que ellos pensaron y cómo pusieron los principios de la Biblia. Luego vemos cómo en la segunda vuelta, ¿ves?, la iglesia empezó a palidecer. Usted sabe que la verdad muestra que la iglesia empezó a palidecer. En la tercera vuelta, la iglesia se salió. Para la cuarta vuelta, la iglesia palideció tanto que se hizo tibia. Después vino la llenura del Espíritu Santo. Ahora quiero decir esto con todo respeto, porque la llenura del Espíritu Santo no vino a todas las iglesias, sino que la llenura del Espíritu Santo estaba predicha para un pueblo del cual el Señor tomaría su simiente. ¿Ves? Ahora, desde el principio a este tiempo, lo real es que la iglesia ha sido llena del Espíritu Santo. ¿Cuál iglesia es esta? Ha sido la iglesia pentecostal. Dios había reservado esta iglesia. ¿Ves? Y yo muy frecuente me quedo pasmado cuando veo que Jesús hizo estas cosas, esas señales, y luego dice: no temas, manada pequeña, porque al Padre le ha placido daros el reino de los cielos. Así que ahora lo entendemos, la iglesia es una minoría. La última semana, dice el profeta, tuve una reunión en Shreveport, Luisiana, la más grandiosa y espiritual que he tenido en mi vida. Estuve 2 días de vacaciones, estuve 2 días de vacaciones allá en Kentucky, y me fui con el hermano Wood y uno de los diáconos o síndicos. Fuimos a cazar y nos internamos en el bosque. Había matado la primera ardilla y dije: voy a esperar porque se oye el ruido como que alguien viene con perros. Usted sabe que los cazadores llevan perros. Así que esperaré a que las ardillas salgan de sus agujeros, porque con el ruido de los perros se escondieron en los hoyos o se subieron a lo alto de los árboles. Voy a esperar hasta que se calme todo esto, y cuando salgan las ardillas empiezo a cazar otra vez hasta llegar al límite. Ahora, el límite es que en los Estados Unidos le dan a usted un límite de lo que tiene que matar. Si mata más, lo multan. ¿Ves? Entonces, dice el profeta que estaba haciendo bastante frío y el aire estaba cortante, soplaba por entre los árboles, por el hueco de los árboles, y él estuvo sentado allí. Dice, pero en eso el Espíritu Santo me dijo: levántate y vete al claro del bosque que tú llamaste el deportista, the sportsman. Dice, y allí te hablaré. Y luego el profeta dice: es un lugar donde una ocasión yo fui, buscaba ardillas, y llegué a ese claro del bosque y estaba un árbol ahí, y había 16 ardillas sentadas en una de las ramas del árbol. Y entonces el rifle y maté el límite. Él tiraba muy rápido. Maté el límite de ardillas y las demás les dejé que se fueran. ¿Ve? Y entonces, como sucedió eso, yo le puse al lugarcito aquel para orientarme, le puse el deportista, o sea, el claro del bosque que se llama el deportista. Esos eran nombres que él ponía. Y cuando el Señor le habló, dijo: al que tú llamaste el deportista. Así que le apeló a algo que él sabía para que el profeta supiera a dónde lo estaba llamando. Él no lo mandó: busca un lugar así y así y así. Cuando mandó, parece que a Ananías, le dijo: en la calle que se llama La Derecha, una calle que conocía. ¿Ves?
O cuando mandó a Pedro, cuando mandó a los siervos de Cornelio, ve y busca a Pedro, nada más buscas a uno que se llama Simón Curtidor y allí está Pedro. Era un tocayo de Pedro. Y en esta ocasión el Señor dijo, tú sabes, al lugar que tú le pusiste ese nombre, allí te voy a hablar. Así que fue y se sentó allí y estaba haciendo el frío. Dice, me senté bajo un cedro blanco y esperé como media hora y no sucedió nada. Entonces me postré en tierra y saqué mis manos y en eso Él me habló. Cuando Él lo hizo, me reveló esta misma escritura que estamos usando aquí para hablar de este mensaje. Y nunca la había visto en mi vida como la vi en aquella ocasión. Así que cuando de allí salí, me fui a Shreveport, Luisiana. Una talentosa mujer llamada, es un nombre muy trabajoso en inglés, Hedges, dice, se paró. Era una mujer bautista de la primera iglesia bautista de Shreveport. ¿Ves? Y se paró y habló en lenguas. Y me dijo las mismas palabras que el ángel me había dicho allá en el río Ohio 11 años antes. ¿Ves? ¿Te recuerdas esas palabras? Así, como el Bautista fue el precursor de mi primera venida, tú serás el precursor de mi segunda venida. ¿Ves? Y cuando dice, cuando ella habló en lenguas, alguien se paró e interpretó palabra por palabra y dio el mismo mensaje del ángel. Eso fue en el tabernáculo de la vida de Shreveport, Luisiana, cuando yo iba entrando al tabernáculo. Entonces el Espíritu Santo se movió en esta mujer. Entonces el Espíritu Santo empezó a moverse y dio interpretación, dio predicción de cosas por la revelación y por profecía, y anunció las cosas que iban a suceder en el culto del día siguiente. Antes de eso, una pequeña mujer se paró en la reunión en medio del grupo, y esa mujer que era bautista también vino sin saber lo que estaba haciendo. El Espíritu Santo cayó sobre ella y empezó a hablar en lenguas. Ella era una mujer bautista talentosa, dice el profeta. Y antes que ella dijera algo, el Espíritu Santo dio la interpretación. O sea, cuando ella dejó de hablar, y antes de que ella hablara por sí, el Espíritu Santo dio la interpretación. Así dice el Señor: dentro de 3 meses será que el Espíritu de Moisés, Elías y Cristo estará ministrando en este tabernáculo. Y así ha sucedido. Un hombre bautista de Meridian, Mississippi, estaba en su casa y luego dice, se dirigió al refrigerador, iba a sacar algo para comer. Dice, cuando abrió el refrigerador, parecía que la electricidad del refrigerador le había pasado a él. Dice, entonces dice, empezó a hablar en lenguas y no se podía contener. Cuando terminó de hablar, entonces vino la interpretación que le dijo, vete a Shreveport, mi siervo te dirá lo que tienes que hacer. Y luego ya se quedó quieto. Y dice que vinieron a verlo los familiares, y entonces él dijo, pues yo no sé qué pasó, nunca me había sucedido esto. Qué diferencia al apostólico, ¿verdad? Hablen lenguas, hablen lenguas, hablen lenguas, ¿eh? O sea, meten un pollo en una tina y luego le hacen el... para que resucite. Pero no resucita. Si el pollo ya se murió. Entonces él dijo, yo nunca me había sucedido esto. Y dice el profeta, es que estamos viviendo en los últimos días antes de la venida del Señor. ¿Ves? Así que la pequeña iglesia siempre ha sido muy pequeña, ha sido minoría. Los pentecostales siempre han sido minoría. Y no estoy hablando de los pentecostales denominacionales. Estoy hablando de los pentecostales originales. Porque Pentecostés
no es una denominación, ni es una organización. Pentecostés es una experiencia personal de usted con el Señor. Así que lo que usted sea, usted es bautista, metodista, católico, lo que sea, deje que Él venga a usted y le dé una experiencia individual. ¿Ve? Porque Dios no lidia con un grupo, Dios lidia individualmente con cada persona, con determinado grupo. Es el error de los hombres. Este soy yo. ¿Ve? El error de los hombres es decir, esta es la iglesia verdadera. ¿Qué dice el apostólico? Si no estás en esta iglesia no vas a ser salvo. Pues si me salgo, si se sale de dónde, si no he entrado a ningún lado. El pentecostal dice igual, mire, bautícese aquí en los 3 títulos. Porque si usted se bautiza en el nombre de Jesucristo no tiene al Padre. Bueno, pues le voy a decir una cosa, el apostólico, bautizado en el nombre de Jesucristo, no está cumpliendo el mandamiento del Señor. Porque el bautismo es en el nombre del Señor Jesucristo. Señor es Padre, Jesús es Hijo y Cristo Espíritu Santo. Ese es el mandamiento del Señor. Pero los tienen tan asustados que si no están en el grupo, no van a ser salvos. Y así están todas las iglesias. Si un testigo de Jehová se sale de su grupo, luego lo echan y prohíben que se le hable. Eso es lo más erróneo, porque Dios es una iglesia. Aquí Dios está lidiando con una iglesia, pero está lidiando en lo personal con cada uno de nosotros. ¿Ves? No es el grupo, es lo que usted sea. No es el grupo, es lo que usted oye y lo que usted retiene. ¿Ves? Así que déjese de estar viendo a su hermano y decir, no, aquel hermano se dijo y se hace, y me dijeron que era esto y me dijeron que era esto. Ese no es asunto suyo. Mejor acuérdese y diga, ¿qué he sido yo? ¿Cómo he sido? ¿Cómo me he portado? ¿En qué lugar he estado? ¿Ves? Porque es mejor dejar que el Señor haga su llamamiento y cada cristiano puede decir, aquí estoy, Señor. Es preferible salir y decir, Señor, estoy desnudo y me escondí, a estar escondido, que no me vea, que no me vea. Dijo un hermano, mire, aquí este es el mensaje. Dijo un hermano, si el Señor dijera, todo el William Branham que quiera venga a mí y beba del agua de la vida de balde, habría la posibilidad de que hubiera 2 o 3 que se llamaran del mismo nombre. Pero cuando el Señor dice, todo el que quiera venga, entonces ahí estoy incluido yo. ¿Ves? Porque le está diciendo todo el que quiera. Como no todos quieren, pero yo sí quiero. ¿Ves? No todos quieren, pero los hijos de Dios sí quieren. Así que en el principio fue la iglesia pentecostal, moviéndose en el poder del Espíritu Santo, escribiendo el libro de los Hechos, Pedro, Mateo, Juan, todos ellos con el poder del Espíritu Santo, haciendo maravillas y milagros, con la palabra hablada. No tengo oro ni plata, pero levántate. O Ananías, ¿por qué trataste de engañar al Espíritu Santo? ¿Por qué el diablo llenó tu corazón? Ese era el poder, ese es, dice el profeta, la iglesia pentecostal del principio. Tenían la palabra. Para que usted sea pentecostal genuino necesita tener la palabra. ¿Ves? No vea, ni corte su patrón por un pentecostal denominacional. Córtelo por el pentecostal simiente, dice el profeta. Pentecostal simiente. ¿Ves? Porque ellos fueron los que escribieron el libro de los Hechos. Pero después empezó a mermar la iglesia y llegó a ser formal. En la segunda parte de la iglesia se fue haciendo más formal. Procuren que nadie diga gloria a Dios. Procuren que no hagan ruido, silencio, porque Jehová dice, calle delante de él toda la tierra.
Bueno, dice, pero la pequeña simiente pentecostal siguió manteniéndose espiritual en medio de todo ese formalismo. Entonces dice, después vino el oscurantismo, como por 1400 años. Oscuridad y persecución para esa pequeña simiente. ¿Y cómo sobrevivió? Dice el profeta, ni me lo pregunte. Fue la mano de Dios lo que la hizo sobrevivir. ¿Ve? Mire, ellos creyendo, muriendo en estacas ardiendo. Los tiraban amarrados en el camino y les pasaban los carros por encima. Los paraban, los amarraban y les sacaban los intestinos estando aún vivos. A las mujeres les cortaban sus senos con tijeras y las mantenían de pie hasta que se morían de pie desangrándose. ¿Ves? Entonces, a las mujeres encinta les sacaban el hijo de sus entrañas y se las daban a los perros y a los puercos frente a ellas. ¿Ves? Ahora, ¿quiénes persiguieron a estos cristianos? ¿Los que creían en Júpiter? Se supone que era la gente que se creía cristiana. Así que el Señor había dicho, llegará el tiempo en que el que os mate pensará que hace servicio a Dios. Así la simiente fue cayendo, fue arrastrándose por la tierra hasta la siguiente edad. Entonces empezó a brotar la matita. Había sido sembrada. ¿Usted sabe cómo una simiente es sembrada? ¿Podemos hacer un paréntesis ahí? Usted echa la simiente en la tierra, la cubre, y luego esa simiente se hincha, y entonces revienta, y es cuando sale la matita para arriba y la raíz para abajo. Yo creo que este tipo es igual, porque todos los cristianos que estuvieron cayendo en ese tiempo, cayeron también como la simiente, para después levantar esa planta hacia arriba. Y dice el profeta, vea cómo brotó en la Reforma. ¿Ves? Pero ya cuando brotó y empezó a hacerse grande, empezó a salirse del Espíritu Santo, la iglesia se empezó a salir, hasta que en esta edad está tan fuera que se está consolidando para formar la imagen de la bestia. Pero ese pequeño espíritu vive en el corazón de gente que está esperando que Jesús venga. Eso tiene que ser, porque la simiente será guardada. Vea la historia por usted mismo. Hay libros que le hablan de la impiedad. Vea la historia, vea la Biblia y verá cómo se juntan. Cada cosa que dijo la Biblia se cumple aquí en la historia. ¿Ve? Todo lo que le está sucediendo en la historia, la Biblia lo dijo acá arriba. Así que cuando se cumple aquí es porque la Biblia lo había dicho, se juntan. ¿Ve? Entonces vea cómo se va juntando todo. Entonces todo tiene que llegar a su cumplimiento hasta el final. Así que no vea esto simplemente como una lectura. Al considerar todo esto que ha sucedido y cómo ha pasado, yo creo que debemos ser solemnes, tan solemnes, que podamos tomar las advertencias del Espíritu Santo y que podamos ponernos a orar día y noche y que nada, absolutamente nada, nos detenga de orar. Porque estamos ya aquí dentro. Y creo que esto levantará las vidas de todos los que fueron sacrificados. ¿Y cómo fueron sacrificados? Cuando usted ve todo eso, que se pone a ver qué poquito ha hecho por la obra. Ellos lo dieron todo, sus vidas, fueron sacrificados, muertos, atormentados. ¿Qué hemos hecho nosotros? Gloriarnos de que tenemos la palabra. Dice el profeta,
algunas veces eso me hace sentirme avergonzado de mí mismo. Porque queremos un pantalón, lo compramos fácil. Queremos comida, la compramos fácil. Queremos una carcachita, pues la conseguimos fácil. Todo es fácil. Ay, pero tenemos que trabajar. Esa es una sentencia bíblica. Ahora compárese usted con los héroes de la fe que están en Hebreos 11. ¿Cómo anduvieron? De aquí para allá, vestidos de piel de oveja, perseguidos, aserrados, en el fuego. Todos anduvieron por donde quiera errantes. El mundo no era digno, o ellos no eran dignos del mundo. ¿Ves? Es que ellos no eran de este mundo. Entonces el mundo no los iba a querer. ¿Qué nos dijo Juan? El mundo no los conoce porque no le conoce a él. Entonces, a veces queremos tener las mismas garantías del mundo. Queremos vivir como el mundo, protegernos con el mundo. Para eso es la ley. Yo no soy del mundo. ¿Ves? Pero si voy a apelar al mundo es porque estoy en el mundo. ¿Ves? Por eso, todo tiene que compaginarse dentro de la palabra. Usted le exige algo, necesita estar en la palabra. Si está exigiendo lo que está en la palabra, entonces quiere decir que usted está cumpliendo la palabra. ¿No es así? De otra manera, usted no podía exigir lo que está en la palabra, porque sería indigno estar reclamando lo que usted no merece. Ahora, dice el profeta, debíamos considerar a aquellos héroes de la fe cómo padecieron. En otro mensaje dice el profeta, ¿qué sucedería si nos pusieran ahí en un lado a uno de esos mártires para a ver si ya damos la medida de cristianos? ¿Cómo ves? Que nos trajeran a Jerónimo, que nos pararan aquí a San Jerónimo, él fue quemado. O que nos trajeran a Juan Hughes y nos lo pararan aquí en un lado. Bueno, simplemente a Lutero, que lo pusieran aquí. A ver, hijo, ¿ya darán la medida de Lutero? ¿Has padecido siquiera como él? ¿Te ha leído la vida de Lutero? La vida de Juan Hughes, la vida de San Jerónimo de Savonarola o San Jerónimo de Praga. Todos ellos fueron hombres que sufrieron por la palabra. Fue la edad en que estaba brotando la matita verde hacia arriba, y a ellos les tocaba romper la tierra. Ya ves que la mata encuentra que la tierra ha sido regada y seca, y entonces tiene que levantar el pedazo de paderón para poder salir. Fue lo que les tocó a ellos. ¿Ves? Entonces dice el profeta, ¿cómo quedaríamos nosotros? Pregunta, ¿no quedaríamos avergonzados? Así que yo creo que al abrir este libro para principiar con las edades de la iglesia, yo creo que bien podíamos primero hacer una oración. El tiempo se nos termina ahorita, pero quiero leerles la oración del profeta. Dice, Señor Dios, el creador de los cielos y la tierra, autor de la vida eterna, dador de todo don perfecto, estamos pidiéndote que nos perdones nuestras indiferencias, nuestros pecados, nuestras transgresiones contra ti y contra nuestros hermanos y compañeros. Que este pequeño tiempo en que nos reunimos no sea solo de edificación de nuestras almas, sino de iluminación e inspiración, que seamos llevados a decir este mensaje a todos. Que sea un tiempo de rededicación y unidad con el entero cuerpo del Señor Jesucristo para estar listos para el rapto. Padre Dios, no por mis propios sentimientos,
sabiendo que soy tu siervo, y como todos tus siervos somos insuficientes a esta tarea, oramos, Padre, para que tú hagas algo especial, para que durante este tiempo el Espíritu Santo tenga la preeminencia en cada corazón, que circuncide los labios para hablar y los oídos para oír, y cuando hayamos terminado esto, y nosotros dedicados a ti, salgamos por el umbral de esa puerta diciendo: esto fue muy bueno, gracias a que estuvimos sentados en ese culto. El Espíritu nos habló mientras estábamos sentados. Estamos determinados a hacer todo lo que podamos mientras que la luz del atardecer está brillando. Gran Señor, que en esta reunión provoque al hombre y a la mujer a tomar una renovación. Levanta habladores en lenguas y también interpretadores de lenguas. Levanta dones de profecía. Levanta pastores, evangelistas, para que la iglesia sea edificada. Misioneros que vayan más allá y lleven este glorioso evangelio, y que esta palabra encuentre buena tierra y traiga el 100 por 1, para que así podamos ver que estamos en el tiempo del fin de la edad y la consumación que está tan cerca, en el nombre de Jesucristo. Cuando él termina la oración, una hermana habla en lenguas y otra da la interpretación. Y la interpretación del mensaje es: poderoso Dios, que levantaste a Jesús de entre los muertos, estamos felices al saber que tu Espíritu está actuando entre nosotros. ¿Se fijan en esa gran verdad? El profeta estaba ahí de pie con la palabra. Y dice: siempre es verdadero, sin palabra de mentira. Confírmanos. Tu palabra ha sido leída para tu gloria. Que cada corazón, como tú dices, esté preparado para lo que viene. Puede hacer que el pueblo esté recibiendo su última advertencia, para que se vuelva de las cosas mundanas que hace ahora al camino de justicia. Y gracias, Santo Dios, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Abrimos nuestras Biblias en Apocalipsis, en el capítulo 1, versículos 1, 2 y 3, y dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por su ángel a Juan su siervo, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. En inglés dice: está a la mano. Así que Dios nos ayude. Aquí vemos al escritor, y el escritor es San Juan el Divino, porque escribió algo que iba dedicado a las generaciones futuras. ¿Ve? Él se puso a escribir y claramente puso la dirección a los 7 ángeles de los 7 distintos períodos de la edad cristiana. Ahora quiero que se fije que aquí es singular la edad cristiana, porque el cristianismo en lo general tiene una edad, pero esa edad se dividió en 7 períodos que ante el mundo se ha conocido por 7 edades de la iglesia. ¿Ves? Pero aquí dice el profeta, dice una edad desde la edad de los apóstoles hasta la venida del Señor Jesucristo. Porque la simiente que salió en el tiempo de los apóstoles, y la simiente que salió en tiempo de Lutero, y la simiente que va a salir en este tiempo, es la misma clase de simiente. ¿Ves? Nada más que en diferente estatura de crecimiento. Pero todo ha sido útil conforme al propósito de Dios.
Cuando vemos las edades aparecen en sucesión, una detrás de otra. ¿Ve? Cada una, desde la ascensión de nuestro Señor Jesucristo hasta su venida, que es la última edad. Cuando el Señor sale hacia arriba, entonces sale la primera edad. ¿Ve? Ahora quiero aclararle que una es la edad apostólica, ¿ve? Y luego viene la primera edad de Éfeso. Entonces, cada edad describe su condición, aunque lo que está escrito era escrito a iglesias locales. A la iglesia de Éfeso era una iglesia que estaba en Éfeso. A la iglesia de Esmirna era una iglesia que estaba en esa localidad de Esmirna. No estaba refiriéndose a iglesias actuales. Estaba tomando iglesias locales para poder enseñar lo que iba a suceder en el futuro. Pero tomó las iglesias por su respectivo orden y tomó Éfeso, ¿ves? Éfeso y Esmirna, Pérgamo, Tiatira, y en sucesión, porque cada edad, conforme al número que le dio Juan, fue los acontecimientos que sucedieron en esa respectiva edad. ¿Ves? Así que cuando le dicen a alguien, mire hermano, usted está equivocado. Cuando aquí el ángel escribió a la iglesia de Éfeso, usted sabe que Éfeso era una iglesia que estaba allá en Éfeso. Y allí había un pastor. Y el pastor era Juan. ¿Ve? Entonces, esa gente cree que el ángel de esa edad fue San Juan. Pero resulta que Juan es el escritor. Y Juan está dirigiendo el mensaje de cada edad a cada respectivo ángel de cada edad. Entonces, quiero que se fije que cada edad es escritural y espiritual hablando a ellas. Escritural porque le fue escrita la edad de Éfeso y a Éfeso le describe la condición en que está. Cuando usted compara Éfeso, la iglesia local, con la edad de Éfeso que se desarrolló, entonces usted ve que encaja perfectamente la condición de Éfeso con la condición de la edad de Éfeso. ¿Ve? Entonces aquí está cada edad. Como el Espíritu habla a cada edad, así tiene que suceder. Como se refiere a cada iglesia, así tiene que suceder la edad. Cada iglesia cargó con la verdadera viña de Cristo. Cada iglesia llevó la simiente verdadera dentro de ella. ¿Ves? En cada edad hubo vírgenes prudentes. En cada edad hubo vírgenes fatuas. ¿Ves? Así que la iglesia cargó con la verdadera viña del Señor Jesucristo. Y usted sabe que los historiadores salen de acuerdo en esto. ¿Ves? Porque necesitamos fijarnos bien en la exposición de la palabra aquí hablada en cuanto a la revelación de Jesucristo. Si nos ponemos de acuerdo, vamos a decir, esta es la vida de San Juan. San Juan vivió sus últimos años en Éfeso. ¿Ve? Cuando él estaba listo para escribir esta revelación, el Señor lo envió a la isla de Patmos. Ahora usted dice, no fue el Señor, lo llevaron preso y lo desterraron. Fue el Señor. Porque él obra en una manera rara. No me va a decir que la ballena era el Señor. La ballena llevó a Nínive a Jonás. Pues fue el Señor el que preparó el pez. Y en este caso fue el Señor el que le mandó la persecución a Juan. Lo metieron en aceite hirviendo y vieron que no se moría, entonces lo desterraron a la isla de Patmos, una isla en la que abundaban los escorpiones, una isla rocosa. Y allí fue donde él escribió el libro de Revelación. El libro de Revelación es la historia del futuro en las edades de la iglesia. Entonces digamos que el libro de Revelación todo enterito es profecía. ¿Ves? En él no está la vida de Cristo escrita, ni está la vida de San Juan. Es profecía. Lo que está escrito es sobre las edades que habrían de venir, cómo la iglesia se había de portar en esas edades. Ahora su escrito es un estilo profético, ¿ves? Pero no se dedica
a exaltar un estilo de escritura, sino que más bien su propósito es la exaltación de Jesucristo. ¿Ves? No es la revelación de Juan, no es la revelación del ángel, es la revelación de Jesucristo nuestro Señor y el fin de la dispensación del Evangelio. O sea, que cuando termina el libro de los Hechos, principia a desarrollarse el libro de Apocalipsis. Y todas estas edades de las iglesias, toda esta perversión mundanal, todo esto que está sucediendo, es lo que Apocalipsis está diciendo. Cuando descienda la nueva Jerusalén y los santos entren a ella, entonces la Biblia quedará consumada y no habrá necesidad de más profecía, porque ya no habrá futuro, sino pura eternidad. Entonces, volviendo al mensaje, el último libro del Nuevo Testamento nos habla desde el principio del Evangelio hasta el fin del Evangelio. ¿Se fijó en eso? Y entonces es la dispensación del Evangelio escrita en Apocalipsis, pero como está escrita en un lenguaje profético, entonces nadie lo puede entender sino la clase profética. ¿Ves? Fue escrita para cierta clase de gente, no para todos. Por eso la gente que lo ha interpretado lo ha torcido como le ha dado gana, o más bien como lo ha entendido. ¿Ves? Entonces, las cartas a las 7 edades fueron escritas proféticamente, porque cuando está hablando de Éfeso, no está hablando directamente a lo que es Éfeso, sino a lo que será la edad de Éfeso. Entonces, las 7 edades están escritas proféticamente. Ahora mire, Pablo escribió en la vida real la gloria de las iglesias en su día, pero Juan escribió a iglesias futuras y puso los 7 mensajeros, todos cristianos, o puso a todo el cristianismo de esas edades bajo los 7 mensajeros. Por eso pone las 7 iglesias y pone los 7 mensajeros. No hay iglesias, entonces no hay mensajeros, porque cada iglesia debe tener un mensajero. Si no, entonces no va a estar correcta, porque no va a poder entender las escrituras. ¿Ves? Ahora, cuando llegamos al primer versículo, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por su ángel a Juan su siervo. El primer versículo habla de Jesucristo. ¿Ves? ¿De quién es la revelación? De Jesucristo. ¿A quién se la envió? A Juan. ¿Quién fue el que le llevó la revelación a Jesucristo? El ángel del Señor. Entonces, ¿para qué le dio esta revelación? Para enseñarle las cosas que van a suceder pronto. ¿Ve? Esta es clave de la revelación de Jesucristo, para mostrarnos las cosas que van a suceder pronto. Ahora, quiero decirles que cuando decimos pronto, la Biblia fue escrita hace muchos siglos, y muchos se han parado ahí y dicen, bueno, desde hace muchos siglos la Biblia está diciendo que esto va a suceder pronto y no ha sucedido. No, sí ha sucedido, porque desde el momento en que la iglesia rompió en la primera edad, empezó a suceder esto que le dijo a Juan, porque empezó a cumplirse la primera edad, empezó a desarrollarse, apareció el primer mensajero. Entonces lo que le está diciendo a Juan es correcto, lo que ha de suceder pronto. Cuando nos paramos en esta edad y leemos este versículo y decimos lo que va a suceder pronto, entonces indudablemente que no estamos esperando ahora que va a aparecer el primer mensajero, ni que va a suceder lo que sucedió en Éfeso. Más bien, lo que vamos a ver es que los 7 mensajeros en conjunto vendrán un día y estaremos reunidos. ¿Ves? Pero indudablemente esto no se puede reunir bajo ningún precio. El profeta tendrá que ser el líder ahí. ¿Ves? Entonces, eso es bíblico. Entonces, lo que estamos esperando ahora, cuando decimos lo que va a suceder pronto,
estamos esperando a que suceda lo que va a suceder en esta edad. ¿Ves? Ahora, versículo 2. Juan el escriba, Juan el divino, Juan el siervo, ¿ves? El cual ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. ¿Quién está escribiendo? San Juan. Pero cuando usted ve el versículo 2, alguien más está hablando de Juan. ¿Se fija? Alguien está hablando de Juan. Por su ángel a Juan su siervo, el cual, segunda persona, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Él nos dice, de todas las cosas que he visto. Entonces, ¿quién era Juan? El escriba, el escritor. Él solamente escribió lo que el ángel le estuvo anunciando. Versículo 3. Bendición pronunciada. Bienaventurados los que leen y los que oyen. ¿Se fijó? Versículo 4 al versículo 6. Saludo a la iglesia. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia sea con vosotros. Pues no dicen que paz de Cristo. Aquí no dice eso. Aquí el Señor saluda, Juan saluda a las iglesias. Gracia sea con vosotros y paz del que es y que era y que ha de venir y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Este saludo está muy largo. Déjeme hablar un poco. El saludo dice paz y gracia. Gracia y paz con vosotros, del que es y que es y que ha de venir, y de los 7 mensajeros. Gracia y paz de los 7 mensajeros. Esto me suena un poco raro, pero así está el saludo. ¿Que no? ¿Ya lo había visto en esa forma? Pues así está escrito. Gracia y paz del Señor eterno, y de los 7 mensajeros también gracia y paz. Entonces, ese es el saludo. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre, y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. ¿Son 2? No, es 1, porque Dios y su Padre es el mismo, y Jesucristo es el mismo. ¿Ves? Y a Él sea gloria e imperio para siempre jamás. Amén. Ahí está el saludo. ¿Eh? Versículo 9 al 20. Versículo 8. Usted ve la deidad de Jesucristo. A Dios y su Padre. Y aquí lo vemos. Yo soy el alfa y la omega. ¿Vio usted cómo principió el mundo? Yo lo estuve haciendo. ¿Vio usted cómo aparecieron las primeras estrellas? Yo las estuve haciendo. Yo soy alfa. ¿Ve usted cómo el mundo llega a su fin? Yo lo predestiné. ¿Ve usted cómo vendrá la destrucción? Yo la predestiné. ¿Ve usted cómo el mundo pasará con gran estruendo en el día de la destrucción? Yo lo dije, yo lo voy a hacer. Yo soy Omega. Yo soy el principio y el fin. ¿Quién dice esto? El Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Ahí está la idea de quién es Jesucristo. ¿Ves? Entonces, en el versículo 14 y 15, versículo 14 y 15, dice, y su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes a latón fino, ardientes como en un horno, y su voz como ruido de muchas aguas. Y tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos,
y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Entonces dice el hermano Branham, aquí vemos la séptupla manifestación gloriosa de la persona de Jesucristo. O sea, Jesucristo manifestado en 7 personas. ¿Quién es Jesucristo? Es la deidad, es la palabra. La palabra tenía que venir a través de 7 mensajeros. ¿Ves? Entonces, del 14 al 16 vemos la séptupla manifestación de la gloriosa persona de Jesucristo. ¿Ves? Cuando Él aparece aquí en Apocalipsis, es para descubrir, porque la palabra apocalipse del griego significa descorrer un velo para ver lo que hay atrás. Pero el velo no había sido descorrido, porque empezó a desarrollarse la historia y empezó a moverse toda la iglesia. La simiente se mantuvo fiel a través de las edades. La otra parte de incrédulos se alejó del Señor y la iglesia tibia y formal empezó a tener cosquillas en las orejas y se fue apartando del Espíritu Santo. ¿Ves? Entonces, dice aquí el profeta, al recorrer el velo, se empieza a ver lo que está detrás. O sea, como el escultor que hace una estatua y luego la cubre con velo, con una lona, una cosa, y entonces ahí está hasta que se junta la gente. Cuando ya se junta la gente, entonces quita el velo de la estatua y toda la gente lo aplaude porque están viendo lo que estaba detrás del velo. Así estuvo Apocalipsis sin descorrer el velo hasta que llegara el tiempo en que sería descorrido. Ahora el velo ha sido quitado. ¿Ves? Apocalipsis es descorrer el velo para que la gente lo vea. Este libro no es la revelación de la persona del Señor. No quiere decir que cuando usted ya leyó todo este libro, ya puede ver a Jesucristo. No es la revelación de la persona del Señor. Usted sabe que Jesucristo no pisa la tierra, porque la Biblia dice que saldremos a encontrarlo a Él en el aire. No dice que lo encontraremos aquí. Pero la voz de arcángel dice que será aquí en la tierra. Y la Biblia dice, será el mismo Señor. El mismo Señor que vino en la aclamación. El mismo Señor vendrá en la voz de arcángel. El mismo Señor dará la trompeta, el trompetazo para salir hacia arriba. Pero el mismo Señor, la Biblia dice, y será que con aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Descenderá del cielo. Pero la Biblia dice, y saldremos a encontrar al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. No hay contradicción, porque aquí en la séptupla manifestación vemos al Señor manifestado a través de los mensajeros. Entonces son los mensajeros los que llevan al final todo el cumplimiento hasta la consumación de la palabra. ¿Ves? Entonces, cuando vemos esto, vemos que el velo está descorriendo, ¿ves? Pero no es la revelación de la persona del Señor, porque al Señor lo vamos a ver hasta que hayamos salido de aquí para allá. ¿Ves? Ahora lo que sí habla este libro sobre la deidad, ¿ves? La deidad de Jesucristo. Habla de sus séptuplos personajes. Habla también de las cosas de lo que Él es: rey, sacerdote, líder. ¿Ves? Porque Jesucristo tiene diferentes manifestaciones: lirio del valle, estrella de la mañana, la roca. Entonces cuando decimos Cristo es la roca, ¿qué piensa usted? Una rocota. Cristo es el lirio de los valles, ¿en qué piensa usted? En un lirio. Entonces cuando decimos la séptupla manifestación de la deidad de Jesucristo aquí en la tierra, ¿cómo piensa usted que va a haber esa deidad? Se levanta la gente y dice, oh, yo vi al Señor, yo vi al Señor. Mentirosos.
La Biblia dice que a Dios nadie le vio jamás. Entonces, vamos a seguir adelante. Es la revelación de las obras futuras en sus 7 edades de la iglesia. Cuando Él estuvo en la tierra, sus discípulos le preguntaron: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Entonces el Señor Jesucristo respondió: no les toca a ustedes saber lo que el Padre ha puesto en su sola potestad, porque de la hora y el momento nadie lo sabe sino el Padre, ni el Hijo lo sabe sino el Padre. ¿Se fija usted? Cuando Jesucristo se para a hablar y a decir ni el Hijo lo sabe, Él no había muerto, no había derramado su sangre. Entonces Jesucristo mismo no lo sabía, porque no había entrado hasta adentro para conocer esa plenitud. Pero después que fue colgado en el madero, sepultado, y luego resucitó, ascendió a la gloria, y luego purificó el santuario, y luego recibió la revelación del futuro de la iglesia, entonces se apareció a sus discípulos y dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Lo que el Padre tenía en su sola potestad me lo ha entregado a mí el Hijo, porque el juicio lo ha entregado el Padre a su Hijo, porque es la palabra la que juzgará a todos. ¿Quién es Cristo? La palabra. ¿Se fijó? Porque esa es una canción muy bonita que cantan por ahí. Pero ¿cómo saben ustedes que el fin está cerca? Si de la hora ni el momento nadie sabe. En primer lugar, ni saben cuando están diciendo la hora ni el momento de qué están hablando, porque eso no se refiere a la venida del Señor, ni se refiere al rapto. La hora ni el momento está hablando de la resurrección de los muertos. ¿Ves? Y no confunda el momento del rapto con el momento de la resurrección. No confunda el momento de la resurrección con la voz de aclamación. La voz de aclamación es la voz del profeta despertando a los creyentes para que se alineen con el Señor. Mientras que la voz de arcángel es la voz que levantará a los muertos entre los sepulcros a prepararse para el rapto. ¿Ves? Entonces, cuando Él dice toda potestad, ahora sí, nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre. Nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo. Pero también lo van a saber al que el Hijo se lo revele. ¿Ves? Aquellos a quien el Hijo, no dice aquellos a quienes Jehová se lo quisiera revelar, porque todo el juicio se le entregó al Hijo. Es el Hijo el que hace y deshace, el que condena, el que salva. Nadie va al Padre sino por mí. Entonces, ¿cómo usted no se quiere bautizar en el nombre de Jesucristo? ¿En qué nombre echa fuera demonios? ¿En qué nombre ora? ¿En qué nombre pide? ¿En qué nombre? ¿Se fija usted? Entonces, por eso todo el juicio está en la mano del Hijo. Por eso cuando da la revelación, no dice, es la revelación de Jehová. Jehová estaba en Cristo. ¿Ves? Por eso toda potestad me es dada. No dice menos el cielo, dice en el cielo y en la tierra. Entonces, cuando Él se va, dice, me voy, pero vengo otra vez. No se apuren, no los dejo huérfanos. ¿Usted sabe lo que es un huérfano? Es quedar solo. Cuando nuestros padres se van, se mueren. Pero aquí dice el Señor, no os dejaré huérfanos. Entonces muere Él en la cruz. Y ellos cuando ven que muere en la cruz y que lo sepultan, ellos piensan, pero Él dijo que no nos iba a dejar huérfanos, porque Él dijo que regresará otra vez. Entonces Él regresó. Cuando regresó en espíritu, entonces envió a su ángel para que viniera Juan. Entonces este ángel le trajo este mensaje a Juan para que Juan lo entregara a la iglesia. ¿Ves? ¿Qué mensaje? El mensaje de su venida, el mensaje de la condición de la iglesia a través de las edades. Ahí estamos incluidos nosotros. ¿Ves? Pero no podía darlo antes de su muerte, no lo tenía. Por eso Él dijo, hay cosas que tenemos que decir, pero ahora no se puede, no las pueden llevar. Y todavía hay gente en el mensaje que hay cosas que no las puede llevar. Está muy niño,
Y cuando come un pedazo de carne sólida, como que dice, eso nunca lo había probado yo. Como que se le atora, pero acuérdese que Ruth, cuando estaba comiendo el pan seco, Boaz le convidó del vino para que lo mojara y se le pasara. ¿Ves? Entonces, él ha regresado y este mensaje de su venida ha sido dado. Las iglesias han mostrado su condición a través de las edades. Lo que en aquel tiempo fue profecía, ahora ya es pasado. Lo que para la Odisea era profecía, ahora es presente porque lo hemos visto cumplido. ¿Ves? Entonces, lo que el Señor anunció, que la simiente, las vírgenes prudentes y las vírgenes fatuas pasarían a través de las edades, lo hemos visto porque han llegado hasta este tiempo final. ¿Ves? Pero antes de su muerte no la podía dar, sino hasta después de su resurrección, cuando le fue entregado toda potestad en el cielo y en la tierra. ¿Ves? Pero aquí ya no es la revelación de Juan, la revelación del profeta. Aquí es la revelación de Jesucristo. Fíjense bien en lo que voy diciendo, para que no confunda una palabra. Entonces Dios el Padre le dio la revelación a Jesucristo y Él envió su ángel a Juan para significar esas cosas de lo que es, lo que fue y lo que será. El pasado, el presente y el futuro. Entonces alguien dice, pero eso no se puede saber. Las cosas ocultas pertenecen a Dios. Es cierto eso. Pero esta edad está viniendo como Juan la vio. Y esta revelación que fue dada a él en forma estricta para develar el específico propósito de Jesucristo, lo que Él será, ahora diremos, lo que ha sido en cada edad. ¿Usted cree que los luteranos, fieles a la palabra que recibieron, estaban solos? ¿Usted cree que el Espíritu de Jesucristo no estaba allí? ¿Usted cree que los mártires, cuando eran asesinados, arrastrados o partidos en pedazos, usted cree que Jesucristo no estaba allí? Sí, pero aquí nos está revelando este libro, este mensaje, el propósito específico de Jesucristo, cómo Él se mostraría en cada edad. ¿Ves? Por eso le digo que se mantenga en su mente bien la iglesia verdadera. No pierda esto. Principia en Pentecostés. Si hablamos de las edades y decimos ¿cuándo fue cuando principió la iglesia? Hablando de la dispensación del Evangelio, porque la iglesia no nació en Pentecostés. Cuando decimos principió, no estamos diciendo nació. La iglesia nació desde antes de la fundación del mundo. Así que si hay gente que está pensando que su iglesia nació en Pentecostés, quiere decir que esa iglesia se va a morir. La iglesia del Señor no muere, es eterna. Estuvo en la mente de Jesucristo desde antes de la fundación del mundo. Entonces cuando aparece aquí, como ella es eterna, pero como ha nacido en pecado, entonces por eso es redimir, comprar lo que ya era de él. ¿Ves? Entonces, la iglesia principió en Pentecostés, hablando de las edades, y no hay teólogo ni escolástico ni historiador que diga lo contrario. La iglesia principió en Pentecostés. Si un luterano dice, oh, mi iglesia nació cuando Lutero, esa iglesia no sirve. Si un bautista dice, oh, mi iglesia nació cuando vino el avivamiento de Juan Smith, tampoco sirve. ¿Ves? Todos caemos de acuerdo que la primera iglesia manifestada fue en el tiempo de Pentecostés. O sea, la inauguración de la iglesia en las edades del Evangelio. Allí fue en Pentecostés. Por lo tanto, si alguien quiere discutir y quiere que le probemos, nosotros solamente le vamos a decir que estamos parados en esa historia bíblica, que la iglesia principió en Pentecostés y no nos van a poder mostrar lo contrario. ¿Ves? Porque ahí es como poner un conejito en el campo
y taparle el hoyo a ver a dónde se va a meter. Entonces, cualquiera al hablar de las escrituras o de las edades de la iglesia, al hablar de las obras del Espíritu Santo, tiene que regresar al principio original. Señales, milagros sucedieron en Pentecostés. Bautismo del Espíritu Santo sucedieron en Pentecostés. Palabra hablada sucedieron en Pentecostés. Falsos cristianos sucedieron en Pentecostés. Creyentes genuinos sucedieron en Pentecostés. Así que si usted quiere hablar de lo correcto y de lo incorrecto de la iglesia, tiene que regresar al mero principio, como dice la película del siglo XX. Al mero principio de cómo principió la cosa. ¿Ve? Porque Dios, siendo infinito y omnipotente, no cambia sus decisiones. Porque tal vez yo diga, mira hijo, hazle así, y mi hijo está viendo que está incorrecto. Entonces él me dice, papá, estás equivocado. Entonces yo me paro y le digo, es que yo soy su padre, haga como yo le digo. Papá, pero va a salir mal. Entonces si yo reconozco que va a salir mal, le digo, hijo, cámbiale, a ver cómo sale mejor. ¿Qué hice allí? Cambié mi decisión. Con eso mostré que no soy perfecto. Si yo me paro y digo, hágale que salga malo como salga, soy un necio. Pero Dios no es como nosotros. Dios es perfecto. Y cuando da una decisión, esa decisión es perfecta. Entonces no hay ningún motivo para querer cambiar una decisión del Señor. Es el falso religioso el que quiere cambiar. No, mira, es que en aquellos tiempos era así y así, pero ahora ya no es igual. No, yo no estoy guiándome por lo que el mundo va cambiando. Yo me estoy guiando porque la palabra es la misma. Ella no ha cambiado. La palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y los que hacen la voluntad del Dios nuestro permanecen para siempre. Pero el mundo se pasa y su concupiscencia. Como el mundo tiene esa ansia de sobrevivir, entonces se va renovando. Lanzan una moda, otra moda. Un lenguaje, otro lenguaje, se van perfeccionando, tratando de sobrevivir. Y ellos tienen ese dicho de renovarse o morir. Pero aquí lo que manda es la palabra. Y la decisión del Señor es perfecta. ¿Ves? Como Él es infinito y es omnipotente, no cambia. Cada decisión, cada palabra que da es perfecta. Entonces, si Él hizo una iglesia perfecta en Pentecostés, ¿por qué tenía que cambiar esa iglesia para hacerla diferente? Tenemos que volver al mero principio. ¿A qué vino el profeta? Para convertir el corazón de los hijos a los padres, a la fe de los padres. No lo seguimos más adelante porque ya después vuelve otra vez de los hijos a los padres, de los padres a los hijos. Entonces, como Pedro dijo, ¿podemos impedir el agua viendo que estos han recibido el Espíritu Santo como nosotros en el principio? ¿De dónde se estaba agarrando Pedro? No habían tenido otra manifestación antes, sino que la primera que tuvieron en Pentecostés vieron que ese era el mero principio. Y de ahí, donde estaban en ese cuarto de los trebejos, ahí encerrados, salieron corriendo y hablando y predicando y nadie los detuvo. ¿Ves? Entonces Pedro apela y dice, ¿quién puede impedir el agua para estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros en el principio? Ahora ve a Jesús, él mismo se tomó también el principio como base. Los judíos le dijeron, oye Jesús, ¿podemos dejar a nuestra mujer repudiarla por alguna causa? Dijo, el que hizo el femenino lo hizo el masculino. Por lo tanto el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer. Bueno, dicen ellos, pero es que Moisés dijo que podíamos darle carta de divorcio. Sí, dijo el Señor, pero en el principio no fue así. Este soy yo. Ahora usted dice,
va usted a una iglesia y le dicen, hermano, pero eso es fanatismo de traer el pelo largo a las mujeres, se lo pueden cortar. Pero en el principio no fue así. Es que las mujeres pueden usar su pantalón en el trabajo o cuando andan en un día de campo. En el principio no fue así. Bueno, dice, pero es que usted se agarra de una cosa, me agarro de la palabra, esa es la cosa. ¿Usted quiere ser verdadero cristiano? Vuelva al principio. Tiene que buscar dónde dejó a Dios y allí vuelve a empezar, porque si no, no. ¿Ves? Entonces regrese al principio, porque lo que si vamos a hablar en la edad de la iglesia, ¿cómo vamos a hablar de la iglesia, de las edades? Tenemos que ver cómo principió la iglesia, cómo vino cada punto, cómo vino cada cosa, cómo vino cada personaje, cómo la iglesia se fue saliendo de la palabra y cómo se alejó del Espíritu Santo. Entonces tenemos que volver al principio para poder seguir la trayectoria. ¿Ves? Eso de que las iglesias digan, dice alguien, mi iglesia es la genuina. ¿Por qué? Porque mi iglesia se llama iglesia apostólica y Efesios 2:20 dice que edificado sobre el fundamento de apóstoles. Pues eso no tiene nada que ver. Vamos a buscar su trayectoria, a ver de dónde salió. Otro dice, no, mi iglesia Pentecostés es la mera buena. ¿Por qué? Porque mi iglesia se llama Iglesia Santa Pentecostés y ella nació en el día de Pentecostés. No lo creo, a menos que me lo pruebe con la Escritura. Vamos a ver al árbol, ese árbol pentecostal, y vamos a ver los frutos que dio y si se mantuvo en la palabra. Así que dice el profeta, este es el libro más oficial de la Biblia, más que cualquier libro bíblico. Este es el único libro en donde Cristo puso su sello. Principia con una bendición: bienaventurados los que leen y los que oyen. Y termina con una bendición: bienaventurados los que guardan sus mandamientos. Ahí termina. Luego viene para el incrédulo: pero todo el que le quitare, todo el que le añadiere, esa es una maldición. Pero para el creyente termina con una bendición. Desde luego que si no se atreve a quitarle nada, ni a ponerle, porque el día que le quite, el Señor le va a quitar su nombre del libro de la vida. ¿Ves? Es el único libro donde Cristo mismo escribió de toda la Biblia. ¿Ves? Ahí es compilado todo. Ahí habla del mero principio y habla del fin. Recuerde que los 10 mandamientos los escribió Dios con su dedo. Y los judíos supieron eso. Y hasta la fecha se mantienen en eso, diciendo que Dios les dio los 10 mandamientos escritos con su dedo. Pero hoy el Señor no escribió el mensaje con su dedo. Él lo envió por su ángel. Lo envió por la revelación. Y si hay algo que odie el diablo tanto, el diablo odia toda revelación. El diablo odia toda la Biblia. Pero no le hable de Génesis y de Apocalipsis porque se enfurece. ¿Sabe por qué? Porque en Génesis muestra al diablo trayendo a la humanidad a la muerte. Y en Apocalipsis muestra al diablo en su final, como él será atado por 1000 años, y luego entonces él y el falso profeta y la bestia serán lanzados vivos en el lago de fuego y azufre. Por eso odia tanto esos dos libros. Entonces, él lo que tiene que hacer, ¿qué tiene que hacer? Atacar. Como yo he dicho, si el diablo no nos ataca, entonces ni buen diablo es, porque para eso fue puesto. Entonces, él ataca. Para atacar, dice, ese libro de Génesis no es original. Es un arma del diablo eso. El libro de Génesis no es auténtico. El libro de Apocalipsis no es auténtico. ¿Sabe por qué? Porque ahí es donde le pega en la cabeza a la serpiente. Pobrecita la gente que dice, eso no está en el original. Yo no sé a quién se lo aprenderían. Entonces, lo que el diablo quiere es revolver la mente de la gente para confundirla. Fíjese,
en donde el diablo coloca esos libros de Génesis y Revelación. Las iglesias le dan poca importancia al libro de Revelación. Son símbolos, son profecías, pero acá está lo bueno, mire. Haga así, y haga así, y haga así, y luego dejan eso en último lugar, porque es lo que quiere el diablo, que el Génesis y Apocalipsis lo ignoren. ¿Ves? Pero allá en Génesis está el principio y acá en Apocalipsis está el sello. ¿Ves? Así que Revelación tiene más símbolos que el resto de los libros juntos, porque Revelación es el libro escrito en puras profecías. Así que no cualquiera lo va a entender, sino la clase profética. No cualquiera puede entenderlo, porque este libro fue hecho para cierta clase de gente. Como dice en Deuteronomio, las cosas ocultas pertenecen al Señor. De acuerdo. Cuando un ministrillo agarra una parte bíblica y no la entiende, dice: bueno, es que yo no lo entiendo, las partes ocultas pertenecen al Señor. Es que él no lo entiende y la declara oculta. Pero el Señor dijo: te doy gracias que las ocultaste de los sabios y entendidos y las has revelado a mis pequeñitos. Entonces nos ponemos en el mismo lugar de tener que buscar intercesores. Yo les he dicho que una persona dice: mire, es que necesitamos a María para que interceda por nosotros con el Señor. Necesitamos a San Mateo para que interceda por nosotros con el Señor. ¿Cómo que interceda? Sí. Dice: mire, que no ve que si viene el presidente de la República aquí a Ciudad Juárez, usted no va a poder entrar. Tiene que tomar un abogado, que el abogado le busque la cita y lo mete y habla con el presidente. Pues eso está bien para los que no tienen nada que ver con el presidente. Pero si yo soy hijo del presidente, si yo soy hijo de Dios, ¿algo me va a impedir comunicarme con él? No tengo que poner una cita, ni nada de eso, ni una audiencia. Cuando yo quiera le hablo y él tiene que contestarme. ¿Sabe por qué? Porque somos padre e hijo. Entonces las cosas permanecen ocultas, pero a sus hijos las revela, no a los entendidos, ni a los sabios, ni a los contenciosos, ni a la mente carnal, sino a cierta clase de gente. La mente carnal no lo puede entender, pero los que aman la palabra de Dios, esos son para quienes fue escrito este libro, para la iglesia. Este libro es también la consumación de las Escrituras. ¿Ves? La completa consumación. En inglés dice aquí situado geográficamente, pero aquí es cronológicamente. Situado cronológicamente está al final de la Biblia. Entonces está en su lugar correcto, porque Apocalipsis es la consumación de toda la palabra del Señor. ¿Ves? De todas las cosas, situada aquí con una bendición para los que oyen y para los que leen. ¿Ves? Pero desde luego repetimos como con una maldición para el que le quita o le añade, porque este canon es del absoluto. Y usted sabe lo que es el absoluto. No hay nadie detrás de él. Entonces, por lo tanto, cuando vemos el libro de revelación de nuestro Señor, pues entonces vemos quién es Él, qué es Él. Y si vemos que alguien se para y le añade, o vemos a alguien que se para y le quita, entonces inmediatamente reconocemos que es falsa profecía. ¿Ves? Algunos han tratado de decir que, como aquí cierta persona en la ciudad dijo: muchos me han mostrado por la Biblia que el bautismo es en el nombre del Señor Jesucristo, pero a mí el Señor me habló y me dijo que no. ¿Cuál Señor?
¿Usted cree que el Señor va a contradecir la Escritura? Muéstreme a uno de los apóstoles que haya bautizado en los 3 títulos. Muéstreme una persona en la Biblia que haya sido bautizada en esos 3 títulos. Yo le voy a mostrar 50 que fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Ves? Así que muchos dicen, bueno, es que yo he recibido esta revelación y no sale de acuerdo con la suya, pero el Señor me la dio. Usted sabe que el Tumim y el Urim tiene que reflejar si es verdad o es mentira. Y el profeta dijo que este es el Tumim y el Urim. Si lo sometemos, toda revelación, todo sueño, toda visión, todo don, toda manifestación, si la sometemos al Tumim y al Urim, entonces vamos a ver en qué lugar queda. Si su manifestación era correcta, genuina, o solamente estaba fingiendo. ¿Ve? Entonces, por esto, es que después de esto no hay otra revelación, porque esta es la completa revelación del Señor Jesucristo. Aquí está la edad, los días de su iglesia, por eso se llama revelación de nuestro Señor. ¿Ves? El contexto fue escrito a las 7 iglesias del Asia Menor, y había más iglesias, porque no había nada más 7. Pablo y los demás anduvieron recorriendo el Asia Menor, fundaron más iglesias, ¿ves? En Mileto y en otros lugares había iglesias. Mileto no está incluido en las 7 edades, en las 7 iglesias de Asia, pero como estas 7 iglesias en Asia Menor tenían las características que se iban a desarrollar en las edades, entonces el Señor las tomó para dar su profecía. ¿Ves? Lo que sucedía en cada iglesia era lo que sucedería en cada edad respectiva. Cualquier hombre que pueda ver la aplicación espiritual y decir que el libro no fue inspirado, yo creo que primero debía fijarse antes de hablar. Primero tienen que ver y después hablar. No hable sin ver. Tenemos que ver la acción, los meros motivos, los objetivos de la gente, porque eso prueba que esta escritura es inspirada. ¿De cuál gente? La gente que ha vivido la palabra y que podemos comparar con la exposición de la revelación. Simplemente tomamos al patriarca Abraham. Usted sabe que Abraham era hijo de Dios. Y él un día recibió la promesa de que iban a tener un hijo él y su esposa. Pasaron 25 años y no venía el hijo. Cuando ya vino el hijo, Sara estaba vieja y él estaba viejo. Cuando ya nació el hijo, entonces el Señor le dijo, sacrifícamelo. No tenía más hijos. Era su único hijo amado, genuino. Y cuando el Señor dijo, sacrifícamelo, lo primero que hubiera hecho Abraham, si hubiera tenido mente carnal, habría dicho, Señor, pero ¿cómo quieres que te lo sacrifique si tú dijiste que me vas a dar linaje por él? Él no pensó así. Él dijo, como dice San Pablo, él pensó que Dios era capaz de entregárselo de entre los muertos. ¿Ves? Ahora, ¿no le parece eso muy parecido? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Entonces, ¿sería inspirada esa escritura? Ahora, José, el amado, fue vendido, fue puesto en prisión. Había sido rechazado por sus hermanos, pero era amado de su padre. ¿No le parece algo muy similar a lo que le pasó al Señor Jesucristo? Rechazado por sus hermanos, puesto ante el gobernador, crucificado y puesto en el sepulcro. Pero de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Él seguía amando a su Hijo. Ahora, el otro tipo, David, había sido ungido rey,
pero había sido rechazado de su pueblo. Luego lo fueron siguiendo y tuvo que huir. Se subió en el monte de los olivos y luego de allí volteó y vio a Jerusalén como pensando, un día regresaré para sentarme en mi trono. Ahí lloró y tuvo que huir. Años después, él regresó y los que lo habían rechazado salieron a pedir misericordia. Es lo mismo que ha pasado con Jesucristo. Él fue rechazado por sus hermanos y se subió al monte de las olivas y luego dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise recoger a tus hijos como la gallina recoge sus pollos y no quisiste? Pero ahora él regresa a tomar su trono y los que le rechazaron ahora buscan misericordia. Entonces está viendo los motivos y los objetivos de las personas, de los personajes. Es el Espíritu Santo en tipo y forma. ¿Ves? Ve a los pentecostales del principio, ve a los pentecostales de hoy.